Ahí está. Ahí vamos otra vez, ¿eh? ¿Se ve? Sí. Entonces, ¿qué cosa era la polis o ciudad-estado en el marco de la cual estamos hablando de qué significaba la ética para los griegos? Eran territorios pequeños, todo esto lo tienen puesto en el apunte, así que no me voy a detener mucho. De los 300.000 habitantes que se calcula que pudieron llegar a tener algunas polis, solo 40.000 eran ciudadanos. Miren la diferencia, ¿sí? Había tres clases políticamente distintas. Los que eran ciudadanos, que eran los que por nacimiento, con padre y madre, en Atenas, por ejemplo, había que nacer en Atenas y tener padre y madre ateniense. Como ya les dije, esto fue parte de la disputa de Aristóteles, ¿no? De la mirada de Aristóteles sobre la polis. Estaban los ciudadanos, los metocoi o metecos, que eran los extranjeros asimilados, residentes, y los esclavos. Solo esos ciudadanos por nacimiento eran miembros del cuerpo político, participaban de la eclesia o asamblea, de ahí viene el término iglesia, ¿sí? Los esclavos eran un tercio de la población, aproximadamente, y los metecos, que siempre seguían siendo extranjeros, aunque se radicaran permanentemente. Después miren en el apunte que, ¿sí? Mujeres, metecos y esclavos no participaban en política. Por eso esa situación, ¿no es cierto? La distancia entre el número de habitantes y el número de ciudadanos. Bueno, esto es, lo tienen también en el apunte, el mapa de las ciudades griegas. Cada una con, esto es Macedonia, el Peloponeso, y cada una de las ciudades con su particularidad. Bueno, para los griegos del siglo V antes de Cristo, siglo de Pericles, es decir, el siglo de las artes y de la ciencia, en Atenas, la vida política y los asuntos comunes, es decir, esa vida de los asuntos comunes, que en otra cosa quería decir política, politicae, era valiosa. Y ellos consideraban que la actividad común, que la participación era una cuestión natural, digamos, estaban lejos de esa idea de contrato y de decisión, de paso dado para vivir mejor o para salir del estado de naturaleza o para dejar de combatir que nos instalaron los contractualistas y un naturalistas. Para los griegos era natural, por eso Aristóteles va a hablar de soion politikon o zoon politikon o animal político. El hombre, como la abeja era un animal de panal y el perro era un animal de jauría, el hombre era un animal de la polis, ¿sí? Cuantos más ciudadanos participaran sin distinción de rango o riqueza, más sana, más viva era la polis, ¿sí? Y se trabajaba en pos de que los ciudadanos participaran. Se sentía orgullo de formar parte de la polis, es decir, el tener que vivir fuera de Atenas era más doloroso que la muerte. Es el planteo que hace Platón en sus diálogos sobre por qué Sócrates toma la cicuta, ¿sí? La vida en la polis debía ser armónica y esa armonía era cívica. Es decir, una vez más, el término cívica viene del latín, que es lo ciudadano, lo ateniente a la ciudad, ¿sí? A la condición de ciudadanos. Es decir, la armonía de la polis es lo que le iba a dar felicidad a la polis. Y nadie podía sentirse realizado por fuera de la polis. Entonces, solo en una polis armónica, feliz, se podía ser feliz. Entonces, la base de la vida en común era la justicia, ¿sí? Es decir, que todo el enhebrado, todo el bordado de armado de una polis se basaba en intentar arribar a un criterio de justicia.
La ley era obligatoria por justa, ¿sí? Nadie podía pensar que una ley era obligatoria porque sí o simplemente porque estaba dictada o para obtener un beneficio. Si algo llegaba a ser ley es porque era justo. Entonces, había que obedecerlo justamente por ese motivo. Por lo tanto, la ley, que no era más, como ya les dije, que la manifestación material, el arjé del ethos común, era merecedora de respeto, ¿sí? Y estaban convencidos de eso. Esa ley, que era obligatorio su cumplimiento, dado que era justa, era el medio de encontrar a cada hombre su lugar, ¿sí? La otra cara de la justicia era la libertad, ¿sí? Que era la significación ética de la democracia, podríamos decir. ¿A qué me refiero con esto? Si todo el pueblo participaba de la asamblea de la Iglesia en el Ágora, ¿sí? El demoskratos, el gobierno del conjunto del pueblo, todos eran libres, porque esa era la libertad. La libertad era la libertad de participación. Y la libertad era la libertad de aceptar el lugar que me había tocado en esa distribución de roles. ¿Sí? A partir de la confianza en la participación honesta en la polis, lo tienen también en el apunte, iban obligados a decir verdad, a lo mejor se acuerdan de lo que vimos en Fundamentos, ¿sí? Les daba a ellos lo que era su feliz despreocupación. ¿Por qué? Porque estaban convencidos del destino glorioso de Atenas y de que todos ellos eran parte de ese destino glorioso e iban a construirlo, a acompañarlo, y en el marco de la gloria de Atenas se iba a dar la gloria propia, ¿sí? Nadie, insisto, nadie podía ser feliz por fuera de su polis. Reiteramos esto que ya les dije, no tenían concepción de ciudadanos dotados de derechos privados, y menos aún concepción del Estado como protector o controlador. La responsabilidad estaba en cada uno de los ciudadanos y en el conjunto de los mismos reunidos en el Ágora, ¿sí? Al contrario, los ciudadanos debían aportar y proteger al Estado. También en el apunte les dije con qué aportaban los ricos, con qué aportaban los menos ricos, con qué aportaban los más pobres, ¿sí? Desde pertrechar barcos para la guerra o mantener de soldados, etcétera, ¿sí? Eso era parte del deber de un ateniense, ¿sí? Y no había derecho privado, el derecho era el de la participación en la polis, y era un derecho completo. Bueno, las cualidades éticas, que no están todas, ¿no? Pero todas tienden a lo mismo. Algo que les quiero aclarar y que después lo vamos a ver en profundidad con Aristóteles, van a ver que algunas, como armonía, con seguridad o proporción, les van a sonar más a estética que a ética, ¿no? La estética era parte de la ética. Si ustedes piensan, estética es ética. Es decir, la dimensión de la proporción, de la armonía, de la belleza, ¿sí? Dentro de la ética, ¿sí? La estética es eso, es una dimensión más de ese justo medio, de esa armonía cosmogónica, ¿sí? Que formaba parte del pensamiento de los griegos. Entonces, armonía, moderación, proporción, caridad, templanza, justicia, honestidad, amigabilidad, magnanimidad, magnificencia e ingenio. De ambas habla Aristóteles. De todas, perdón, ambos, Platón también. Aristóteles, lo planteamos ahora porque, digamos, vamos a ver el desarrollo a partir de Aristóteles, pero formaba parte de la mirada de los griegos, de lo que ahora vamos a ver, las tres partes del alma y el modo en el que ellos consideraban que estaba constituida la persona humana. Entonces, las virtudes dianoéticas eran las intelectuales, las de la dianoia, el conocimiento, la razón, la sabiduría, podríamos decir. Era una virtud teorética, contemplativa, la capacidad especulativa, ¿sí? ¿Qué era? ¿A qué me refiero con esto?
a que la virtud dianoética es una virtud que no es del sentimiento, que no es del valor, no es de la costumbre, sino que es de la razón del pensamiento. La prudencia, ¿sí?, que es el justo medio, justamente, o frónesis, ¿sí?, es lo que permite relacionar las virtudes dianoéticas con las virtudes éticas, ¿sí? Comprender, tener un pensamiento ético y poder llevar eso al etos diario, al etiqué, a la sabiduría práctica. ¿Por qué? Porque en esto sí que hay acuerdo, ¿sí? ¿Vieron lo que puse yo en el programa? No se enseña ética para saber qué es la virtud, término latino, sino para comportarnos de manera virtuosa, no para ser virtuosos, sino para ser éticos. ¿A qué se refiere con esto? A que lo que vamos a hacer es poner en práctica en las acciones de todos los días, no simplemente reflexiones contemplativas, teoréticas, ¿sí?, o mera especulación. Es la praxis diaria. Eso lo vamos a ver más en profundidad con Aristóteles después. ¿Vamos bien? Sí. Bueno. Se supone que ese señor es Platón, según imágenes que nos han llegado a nuestros días. Platón era un aristócrata ateniense. Ahí vamos a ver la primera diferencia entre Platón y Aristóteles. Aristóteles era meteco, era un hijo de extranjeros, por eso le decían el estagirita, porque había nacido en Estágira. En cambio, Platón era un nick ateniense, ¿sí?, aristócrata, discípulo de Sócrates, fundador de la academia. Había intentado hacer carrera política y su familia había participado de lo que se llamó la revuelta aristocrática de los 30, ¿sí?, para derrocar el modo de gobierno democrático en Atenas. ¿Se acuerdan de eso? De la mirada de Platón en que la mejor forma de gobierno era la aristocracia, que podía devenir en timocracia u oligarquía, y después en timocracia u oligarquía, timocracia el gobierno de la fuerza, es decir, de los militares, de los que querían la guerra y la conquista. Obviamente que las acciones de Alejandro Magno no le parecían bien a Platón. Y oligarquía, la de los ricos, los poderosos, los que pretendían que el comercio fuera el centro, y esto después podía devenir en tiranía, puesto que alguien quería poner orden y volvía a arrancar la rueda. La democracia ni siquiera la consideraba una forma de gobierno en su sentido estricto. Ya lo van a ver cuando lean Politeia de Platón, que ha quedado traducida, ¿sí?, como, se supone que esos son Platón y Aristóteles, que ha quedado traducida como república, ¿sí? Y en casi todas las traducciones que circulan se habla de ella de república, por eso yo utilizo muchas veces el nombre. Incluso el documento que yo les compartí en formato digital se denomina la República de Platón. Ya lo tienen subido, como les dije al inicio. La virtud, arete, en realidad, pues yo intento utilizar los vocablos tal cual están en los textos que ustedes van a leer. La virtud es conocimiento, es decir, el que conoce es virtuoso. ¿Se acuerdan del topos Urano, del mundo celeste, del accesar la idea de bien? Bueno, entonces, el que accesa el conocimiento, el que conoce el bien, el que sabe cómo es el bien, no puede obrar mal, porque no sería un humano. Entonces, si la virtud es conocimiento, es dianoética, es posible estudiarla metódicamente y practicarla de un modo inteligente, es decir, intelligere en latín, ¿sí? Entonces, el bien debe realizarse simplemente porque hombres virtuosos, hombres formados, entrenados en la arete, no pueden obrar de otra manera. Y de ahí la idea del filósofo rey de Platón. ¿Por qué? Porque filos, sabiduría, ¿sí? Filos, amor, sofía, sabiduría, amor a la sabiduría,
El filósofo rey era aquel que estaba formado, aquel que conocía. La idea de filósofo no era en tanto, también con la extensión que hoy le damos al término, de persona que reflexiona sobre, sino de aquel que conocía, que sabía cómo hacer las cosas. Aquel de la caverna, el que podía sacar al resto de la caverna, también tienen un apuntecito cortito explicándoles el mito de la caverna, ¿sí? El que ve el sol y les muestra al resto que lo que estaban viendo no eran más que sombras, el que ve la luz y los puede guiar, el que lidera, el líder, el que va adelante. Esa es la idea de política de Platón, ¿sí? Todavía hoy, sin hablar de la caverna, sin hablar de que sacamos a los que no ven más que sombras de una cueva, en realidad la política sigue considerando eso. El liderazgo sigue siendo aquello que nos permite guiar al resto, ir adelante, lead, pelea, lucha, ¿sí? Entonces, para Platón existe una sola vida buena, una sola forma de vida buena, para los hombres y para los estados. Y se puede enseñar a los hombres a conocer la vida buena, se puede enseñar a los hombres a distinguir lo verdadero de lo falso, el bien verdadero del falso. Y también a distinguir los medios, porque no todo medio es adecuado para alcanzar un bien. Piensen que sin decir el fin justifica los medios, después Maquiavelo va a discutir esto, ¿sí? Para todo puede ser utilizado si lo que quiero alcanzar es un bien, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a ver parte de la República de Platón. Si alguno miró el programa, cuando no tengo la pantalla abierta, después si da el tiempo lo abro y les muestro lo que vamos a ver, ¿sí? Y si no, lo miran en el programa. En 3 de sus diálogos reflexiona sobre política, sobre la relación entre filosofía y política, si quieren decirle así. Epistemi versus doxa, es decir, el conocimiento científico o reflexivo versus el conocimiento vulgar. En la República, en el político y en las leyes habla de estas 3 cuestiones. ¿Sí? En la República, insisto, politeia, habla de política, de ética, de educación y de economía. Bueno, nosotros nos vamos a centrar en esta mirada platónica. El hombre bueno y la consecuente vida buena. El hombre que es bueno construye una vida buena común, construye una polis buena, un buen estado con un buen gobierno, ¿sí? Y entonces el hombre que conoce, del que hablábamos recién, ese filósofo rey, debe tener el poder decisivo en el gobierno. No importa que todos participen de la polis, en lo que hasta Platón no discutía que en alguna instancia la eclesia pudiera reunirse, pero en realidad el gobierno debía estar en manos de los aristoi, es decir, de los mejores. El conocimiento hace virtuoso al sabio y por lo tanto, si el sabio es el que ejerce el poder, ese ejercicio del poder va a ser un buen ejercicio. Bueno, hoy la teoría política, ¿sí?, denomina despotismo ilustrado y usamos esa categoría, la traigo acá porque es la categoría que utilizamos, se acordarán de teoría 2, para definir cierta mirada del siglo XVIII, XVII, ¿sí? Es decir, el gobierno en manos de los que saben gobernar y de los que van a obrar bien porque están ilustrados, porque saben cómo hacerlo. Y hay que someterse. Si nadie puede reclamar para sí la libertad de resolver, puesto que hay otros que saben cómo resolver. Entonces, el gobierno es un arte basado en el conocimiento. El hombre se asocia en sociedad con el hombre porque necesita intercambiar, porque no todos pueden ni saben hacer las mismas cosas, entonces no van a hacer bien las mismas cosas. Entonces esa necesidad de intercambio recíproco, esa necesidad de mutuamente satisfacerse las necesidades, es lo que lleva al hombre a asociarse en la polis. ¿Para qué? Para que sus capacidades complementarias le
permitan alcanzar la gloria en esa empresa cooperativa. Por lo tanto, la división del trabajo político en Platón es clara. Unos gobiernan y otros están allí para ser gobernados y obedecer, y cada uno tiene que cumplir con su parte. Esa especialización de funciones, por decirlo de una manera sistémica, se va a originar en dos cuestiones: en las aptitudes naturales, de acuerdo al alma, a la parte del alma que cada grupo de hombres nace con esa porción de alma activada, y a la educación. Que ojo, Platón no va a plantear que la educación te permite avanzar, superarte, ¿eh? Para Platón, cada clase o especie de hombre va a tener que recibir la educación adecuada para ese escalón en el que le tocó estar, y que tiene que obedecer. Gobernantes con la psique activada, guardianes con nous activada o timos activada, y los productores, ¿sí? Con el alma concupiscente. Con los tres metales, ahora les traje un cuadrito. Los gobernantes son los hombres de oro, según el mito de Platón. Lo tienen ustedes, es parte de lo que vamos a leer. Los guardianes, acá en el timos, ¿sí? Tendemos a pensar que es el corazón, pero en realidad el timos es una glándula que está acá en el pecho, ¿sí? Entonces, con el timos activado nacen aquellos que nacen para soldados y para maestros, ¿sí? Para tutores sería la traducción más exacta, que es lo que fue Aristóteles de Alejandro, y a su vez lo que fue Platón de Aristóteles. Y los productores, que era el alma de hierro, oro, plata y hierro, y los productores, el tramo más bajo, la especie más baja de hombre, que son aquellos que se dedican a las labores con las manos productivas, que no requieren ni de valor ni de inteligencia, ¿sí? Entonces, el alma racional o psique se aloja en el cerebro. Ahora vamos a ver el mito del carro alado, se los voy mencionando acá. El alma racional que se aloja en el cerebro es el auriga, es decir, es la que gobierna, la que maneja el carro, la que lleva las riendas. La virtud es la frónesis, como ya vimos, la prudencia, la que sabe qué hacer, cuándo, cómo, en qué momento, ¿sí? Y es la clase de los gobernantes. El alma irascible, que ya no está hay discusión de si es inmortal o es mortal, ¿sí? La de algunos, los que pasan a ser héroes, termina siendo inmortal. La de los otros sigue siendo mortal. Se aloja en el pecho, como les decía, acá en el centro del pecho, y es el caballo bueno, hermoso, dócil, el caballo blanco, ¿sí? En la imagen que ahora vamos a ver. Y es la fortaleza, la andreia. Entonces, la virtud del alma racional, de la psique, de ahí viene, psique quería decir alma racional, ¿sí? De ahí viene la psiquis, de ahí toma Freud el término psiquis, ¿sí? El alma irascible, su virtud es la fortaleza. Andrea, el nombre Andrea. Si hay alguien, conocen a alguien que se llama Andrea, su nombre quiere decir fortaleza. Y es el alma de los guerreros, de los tutores. Y el alma concupiscible, que es la que se aloja debajo del ombligo, en el abdomen, es el caballo malo, feo y desbocado. Ahora vamos a ver la imagen. Y su virtud es la sofrosine, o sofrosine, templanza, ¿sí? Y es el alma que tienen activada, la porción del alma con la que nacen los artesanos y trabajadores. Acá está, la psique es el auriga, el timos es el caballo blanco, y sofrosine, ¿sí? O el alma concupiscente, es decir, el alma de los deseos. La prudencia, la fortaleza, los deseos, ¿sí? Son el caballo negro. El auriga, es decir, psique,
debe controlar a ambos. Y necesita de los dos, porque si no el carro se desbalancea y se cae. Ojo con esto. No podría la Uría ir en el carro tirado por un solo caballo. Es decir, necesita de ambas porciones de alma. Bueno, esto también lo tienen puesto en el apunte. Acá tienen las traducciones al latín, ¿sí? Y distintas maneras en las que los griegos se referían al alma, ¿sí? Ánemos era el alma como principio vital, timos, el aliento o fuerza vital, es decir, el principio regía, el aliento se expresaba y el neuma era el soplo, la vida, la respiración, la labor, ¿sí? Por eso hablamos, por ejemplo, de labor de parto, porque las labores son aquellas que el cuerpo desarrolla solo, ¿sí? Sin necesidad de razón ni de valor. Nadie puede, salvo por unos segundos dejar, o minutos, los que se entrenan, dejar de respirar voluntariamente, ¿sí? Y nadie puede dejar de transpirar si hace calor o de temblar si hace frío. Entonces, psiquionus es la parte del alma que se relaciona con el espíritu, es inmortal, es situada en la cabeza y su principio es la razón, su virtud la prudencia. Ya se los dije todo, pero lo repasamos. Timos es la pasión o la fogosidad, por eso se piensa que en el corazón, de hecho timos es una glándula que tenemos alojada acá cerca del corazón. Es la pasión o la fogosidad, es de naturaleza mortal, salvo en los héroes, y se identifica con el corazón. Está en el diafragma y su principio es la ira y su virtud el valor o el coraje. Ojo que valor y coraje no es lo mismo que ira, ¿sí? Es el dominio de la ira. Epicimia, ¿sí? Es el alma de la concupiscencia, es mortal, es la sede de los apetitos inferiores, es decir, de las necesidades del cuerpo, se ubica en el bajo vientre y su principio es la irracionalidad y el deseo. Bueno, ahí dejo de compartir esto, hablamos 2 minutos y vamos a Aristóteles. ¿Venimos bien hasta acá? Sí. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Se acordaban de algo de esto, de teoría 1, por ejemplo? Casi nada. Pero lo habían visto, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno. Sí, si te digo que sí o que no, te estaría mintiendo. No te acordás nada. Esto. Bueno, es muy importante. Yo no les voy a dar un texto sobre esto. Les armé los apuntes yo. Tienen los 3 apuntes. ¿Por qué es importante? Porque tienen que entender a Platón y Aristóteles en este marco. Vayan después, se bajan los apuntes y leen cómo era la vida en la Atenas del siglo V y leen qué cosa era el cosmos griego, ¿sí? Sobre Platón también tienen subir un apunte que está basado en esto mismo que acabamos de ver. ¿Les da para que vayamos a Aristóteles? ¿Están bien? Sí. Bueno. Mario, ¿con quién hiciste grupo al final? Con Victoria. Ok, es decir que ustedes 4 están acá, firmes los 4. Perfecto. Las otras 2 chicas me da la impresión de que han... Debo seguía, por lo que ¿Sí? estuvimos hablando. Sí, hoy no se podía conectar, me dijo. Pero estaba haciendo el trabajo. ¿Quién dijiste? Discúlpame. Débora, perfecto. Sí. De la otra chica no sé. Y además la otra chica no ha sido compañera de ninguno de ustedes, porque me parece que es muy anterior a ustedes. Bueno, hoy vamos a Aristóteles. Si no terminamos, lo que falte se los grabo. A ver si está, si sigue, denme un segundo que voy a mirar si sigue, si está grabando. Sí, acá sobre el margen izquierdo me figura que está grabando. Perfecto. Ustedes me avisan eso. La próxima pregunto y no... Bueno. Vamos a Aristóteles. Como verán, los textos son... Los apuntes están un poquito más extensos.
pero mi idea era que pudiéramos ver en una clase todo esto. Entonces, la mirada ética de Aristóteles, toda esa construcción del desarrollo sobre la virtud y la justicia en Aristóteles ha sido llamado eudaimonía, ¿sí? Que es cómo arribar a la felicidad conjunta, cómo arribar a la felicidad de la polis. Bueno, Aristóteles, como ya les dije, nació en Estágira y era un meteco en Atenas. Muchos dicen que toda su filosofía fue una construcción porque se consideraba que era injusto que él no pudiera participar de la polis, no pudiera tener voz y voto, o por lo menos voz en la asamblea. Cuando él tenía estaba como, no sé cómo decirlo, a ver, como mucho más involucrado en la vida ateniense. No olvidar, como ya les dije, que era el tutor de Alejandro Magno. Su padre era médico en la corte de Amintas, el padre de Filipo, es decir, Amintas era el abuelo de Alejandro. Ingresa en la Academia de Platón a los 17 años como discípulo y permanece en ella unos 20 años, después es maestro en la Academia de Platón, fue por 3 años maestro de Alejandro el Grande, y terminan acusándolo de ateísmo, ¿sí? Y muere fuera de Atenas en el 322. ¿Por qué lo acusan de ateísmo? Por todo lo que vamos a ver ahora, por su posición ética, ¿sí? Porque entre otras cosas Aristóteles va a decir que nada me ata a la porción del alma con la que nací activada. Entre otras cosas, Aristóteles considera que la educación, que el estudio, que la formación permiten a los hombres elevarse, así como las malas costumbres los llevan a bajar de posición, ¿sí? Bueno, su escuela se llamó Lyceion. Les decían los peripatéticos, si alguno miró la serie sobre Merlí, esa serie española, y Merlí les decía peripatéticos a sus alumnos. La idea de peripatético tiene que ver con que peri significa alrededor y patein es deambular, caminar, pasear, y correlacionado con, entonces, aparentemente en el liceo no estudiaban sentados y quietos, sino que se movilizaban por el parque que tenían alrededor y entonces aprendían caminando. El maestro iba recitando las lecciones en el marco de caminatas, lo que era bastante bueno porque entonces además de desarrollar el pensamiento, hacían ejercicio físico. Bueno, el pensamiento de Aristóteles, de esto también tal vez se acuerden de filosofía, de teoría 1. El telos, toda actividad humana tiende a hacer algún fin. Es decir, el hombre no hace nada porque sí, va a decir Aristóteles. Y el principal fin es la búsqueda de la felicidad. El bien último al que aspiran todos los hombres por naturaleza es la felicidad, que se identifica con la vida buena, aunque no todos los hombres tengan la misma concepción de felicidad. Para algunos ser feliz será tener riquezas, para otros tener placeres y para otros incluso tener honores, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede haber un acuerdo, reflexión Aristóteles, y eso lo van a ver ustedes en los textos, cuando pueblo y gobernante pueden tener distinta concepción propia de lo que es la felicidad? Entonces, Aristóteles se responde que la autoridad, quien dirige, busca la felicidad del pueblo, de acuerdo a su idea de lo que es la felicidad. ¿Se entiende? La autoridad va a entender, comprender, aceptar, dimensionar la idea de felicidad de un modo particular. Y eso es lo que va a buscar. Por eso Aristóteles sí va a aceptar de que está buena la aristocracia, que gobiernen los mejores, los aristoi, pero que en la asamblea lo que puede haber es en esa intermediación, en ese compartir, en eso que hoy llamaríamos el trabajo cooperativo, ¿sí? Bueno, pueden mejorarse las ideas, pueden mejorarse los pensamientos, puede haber lo que podríamos llamar hoy una sinergia,
Ahora vamos a ver, es decir, una energía compartida. Entonces esa energía compartida puede permitir arribar a mejores ideas o concepciones de cómo construir la felicidad. Ahora bien, el que detenta el poder se va a convertir en un tirano si solo ejerce el poder conforme a su percepción. Y el pueblo, si también solo pretende alcanzar su propia idea de lo que le causa felicidad, va a rebelarse de los gobernantes. Ya no va a haber espacio de compartir un trabajo, ya no va a haber esa división del trabajo aceptada y compartida. Unos van a volverse tiranos y otros van, en búsqueda de su felicidad, a rebelarse. Miren, los llamo a la reflexión sobre lo que nos está pasando hoy, sobre estos nuevos protocolos, estas nuevas decisiones, esta nueva normativa que va a regir nuestra vida desde el mañana viernes y a las que aparentemente Río Negro va a adherir sin discutir, aunque nosotros no tengamos en muchos lugares de la provincia la misma situación de riesgo y de contagios que en el AMBA. Entonces, tranquilamente, quien toma decisiones desde el gobierno las toma desde su concepción. Bueno, antes de que se muera uno, que se caiga la economía. Primero está la vida y la salud, después la economía. Y del otro lado le responden comerciantes, o mejor dicho, dirigentes de los comerciantes, de los gastronómicos, etcétera. Nos vamos a rebelar. Hoy tal cual eso decía un dirigente gastronómico de la ciudad de Buenos Aires, porque no podemos vivir de esta forma. No vamos a tener cómo pagarle los sueldos. ¿Cómo van a venir nuestros empleados a trabajar en la gastronomía si no hay transporte público? Cuando la mayoría no vive en capital, vive en la provincia. Entonces, claramente estas reflexiones no son, uno las puede mirar en el día a día. Entonces, la eudaimonía o eudeumonía es el bien, la felicidad, lo que yo identifico con el bien y con la felicidad. Es un camino, porque de alguna forma el hombre nunca se conforma y siempre está buscando, siempre hay un horizonte, ¿sí? Rumbo al que camina. La prosperidad, la buena fortuna, la riqueza llevan al florecimiento humano, son modos de la felicidad, no los rechaza Aristóteles para nada, al contrario, ¿sí? Y además, si florecemos como humanos en ese camino a la felicidad, vamos a aumentar nuestras fuerzas para obrar bien. Es decir, quien pretende arribar a la felicidad, al completo equilibrio, ¿sí? Quien pretende arribar al equilibrio va a pretender obrar bien, va a colaborar en que el resto esté en equilibrio y en que el equilibrio se manifieste, ¿sí? Sea el elemento que compone las cosas, que todas las cosas formen parte de ese cosmos, de ese todo armónico. Bueno, eudeumonistas son las teorías éticas que centran su búsqueda en la felicidad. La felicidad es el fin de la vida humana. Y nosotros, yo ya les expliqué, pero se los reitero, ¿sí? Nosotros no vamos a ver la ética cristiana porque es teología. Eso no es filosofía política, ética política, es teología, todo el agustinismo, el aristotélico tomismo, ¿sí? Para la ética cristiana, los mandamientos que hay que cumplir para arribar a la felicidad son los divinos, ¿sí? Y es más, hay que cumplirlos igual aunque no alcancemos la felicidad en este mundo, porque hay que conformarse con que nos va a llegar en el otro. Claramente, quienes no logren alcanzarla en este mundo, sí, el que se humille será ensalzado y etcétera, tiene que ver con eso, ¿no? No vamos a ser felices en este mundo, lo vamos a lograr en el otro. La ciudad del hombre, la ciudad de Dios, ¿sí? Esa no es la mirada de Aristóteles. Lo traigo acá porque se los quiero aclarar, ¿eh? Para Aristóteles la vida no es un tránsito, es un camino, ¿sí? Pero los fines se componen de fines parciales. Es decir, que la vida tiene como telos la felicidad y vamos a tener distintos pasos, distintos tramos que nos van a llevar a la felicidad completa en este mundo, en esta realidad, ¿eh?
Bueno, y por ejemplo, para Kant, que vamos a ver en la unidad 3, perdón, en la unidad 2, en esta misma unidad, el deber es el fin. Cumplir con el deber es lo que nos tiene que hacer felices. Obra de tal modo que tu modo de actuar pueda convertirse en máxima del obrar universal, va a decir Kant. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver algunos términos que ustedes van a ver utilizados por Aristóteles, que seguramente les suenan conocidos porque los utilizan varios teóricos. La praxis, es decir, esa diferencia entre la teoría y la praxis. La praxis es el acto, es la actividad. ¿Se acuerdan acto y potencia de Aristóteles? Lo vieron seguro en teoría 1 y en filosofía. Un árbol está en potencia en una semilla. Una semilla es una semilla en acto, pero es un árbol en potencia. Un viejo está en potencia en un niño recién nacido. Un niño recién nacido es un bebé en acto, pero es un niño, un adolescente, un adulto, un viejo en potencia, ¿sí? Cada acción, cada actividad en acto lleva en sí misma su fin, su telos, ¿sí? Y tiene una energía propia, ¿sí? La semilla se va a transformar en algo si la planto, si la riego, si recibe la energía del sol. Energía, ¿sí? Entonces, telos, fin, praxis, actividad en acto. Energía es lo que tengo que puede llegar a desarrollarse. La poiesis, ¿se acuerdan de la autopoiesis, de la idea del equilibrio de los sistemas? ¿Sí? Los sistemas en autopoiesis son los sistemas en equilibrio, los que no tienden a la destrucción. Bueno, la poiesis es justamente la actividad conducente a un resultado, ¿sí? Ese camino de equilibrio que me lleva a lograr mi telos, ¿sí? Y el ergón es el objeto, el producto de la praxis, ¿sí? Que siempre va a ser distinto de la actividad misma. Es decir, miren, yo talo un árbol, es una praxis. El producto que tengo es un rollizo. Ahora bien, es un telos parcial, incompleto, porque el telos completo va a ser que con ese rollizo, no sé, voy a construir un banco. Es decir, que el producto de la praxis de hacer carpintería ya no va a ser ese origen del banco que es el rollizo, que era el producto del estadio anterior, ¿sí? Aristóteles va a opinar que hay una jerarquía, no todas las acciones son iguales, ¿sí? Hay algunas acciones se subordinan a otros y algunos fines se subordinan a otros. El fin, cortar el rollizo, se subordina, perdón, el fin talar el árbol, se subordina al fin obtener el rollizo, que se subordina al fin poder construir el banco. Y si quieren, que se subordina al fin de poder sentarme encima. Algunos fines son medio para otro fin. Entonces, ¿cuál es el fin último del hombre? Al que estarán subordinados todos sus otros fines. Entonces, Aristóteles, reconociendo esos tres niveles, esas tres clases de hombres de las que hablábamos antes, considera que cada hombre tiene una función propia. Y si actúa conforme a esa función es un buen hombre, cumple con su fin, está en equilibrio. Entonces, la felicidad consiste en actuar de conformidad con la propia función. El alma de oro, el alma de plata, el alma de hierro. Entonces, la virtud, ya les expliqué esto, arete, es la capacidad o excelencia de una sustancia o actividad, ¿sí? Es la excelencia, lo mejor que esa sustancia, que esa arjé, que esa actividad, ¿sí? Esa praxis puede dar. No da lo mismo si el banco me sale chueco con una pata más corta que la otra, que si es un barco perfecto, liso, en el que todo el mundo se puede sentar cómodo y se mantiene el equilibrio. Entonces ahí va a empezar a discutir Aristóteles con su maestro, con Platón. No sirve buscar la definición del bien en sí, no hay un bien en sí. Y no es posible afirmar su existencia. Nadie puede decir, esto es el bien al que hay que accesar, porque no hay un único tipo de bien. Entonces, nunca puede depender el buen comportamiento, el ethos,
el comportamiento ético, el comportamiento conforme a la costumbre de, acuérdense, ethos, etiqué, costumbre, mores en latín, misma traducción. La ética no puede depender del conocimiento de esa definición universal de bien. No puedo pretender que todo el mundo accese a esa idea. La ética debe ser una reflexión práctica para la acción. No se estudia ética para saber qué es la virtud, sino para ser virtuosos, dicho. No se estudia ética para saber cómo es un ethos, cómo es la arete, sino para poner en la praxis la arete para lograr el mejor ergón, ¿sí? Entonces, se debe tomar en cuenta que el hombre tiene una naturaleza doble. ¿Por qué? Porque su arjé es doble. Es una sustancia compuesta de alma, las tres almas, o las tres partes del alma, y cuerpo, lo físico. Entonces, tenemos tendencias apetitivas, las que residen en el tercer alma, ¿sí? Tendencias apetitivas que son propias de nuestra naturaleza animal, pero también tenemos tendencias intelectivas que residen en la psique, propias de nuestra naturaleza racional, ¿sí? Las virtudes dianoéticas o la arete dianoética, y en esas se reúnen, son enlazadas por el timos, en el que reside el valor incluso de hacer el esfuerzo para llegar a comprender. Entonces, hay dos formas propias de comportamiento para los hombres, dos tipos de aretes. Las éticas, que son propias de la parte apetitiva y volitiva. Apetitiva, del alma concupiscente, volitiva, del timos, del alma del amor, de la pasión, ¿sí? De la fortaleza. Y las virtudes dianoéticas, que son las intelectuales, las propias de la dianoia, del pensamiento, de las funciones de la psique, del alma principal, del alma que no todos los hombres traen activadas. Es decir, que las dos, que timos y alma concupiscente, todos los hombres la traen activadas. Sin embargo, la psique solo queda reservada a los mejores hombres, salvo que mediante la educación y la formación, el esfuerzo, Aristóteles reconoce que algunos hombres pueden llegar a lo largo de su vida a activar, aunque sea parcialmente, a psique, onus, como vimos en el PPT anterior. Entonces, las virtudes morales, ¿sí? Estamos hablando ahora utilizando los términos latinos, ¿sí? Las aretes éticas, podríamos decir. Pero como virtudes morales figuran en el texto que yo les subí de Ética Nicómaco. Entonces, templanza, que es el término medio entre libertinaje e insensibilidad, ¿sí? Es decir, la templanza es la que me permite manejarme de acuerdo a las circunstancias. Ni hago todo lo que quiero, ni soy insensible. ¿Sí? Es moderación, templanza o moderación frente a los placeres y las penalidades. Ni me autoflagelo, ni me permito sufrir, ojo con esto, ¿sí? Porque después en la idea esa de aristotélico tomista parece ser que las penalidades están bien y no lo están. Ni me permito sufrir, ni me permito todos los placeres. Me modero y busco el justo medio entre lo que me gusta, yo deseo, me hace bien, y entre aquello que está dentro de mis obligaciones. La fortaleza, que es el término medio entre el miedo y la audacia. No está bien ser audaz, como también está mal ser miedoso, ¿sí? Lo que está bien es lo que se puede traducir en ese dicho: soldado que huye sirve para otra guerra. Hay un momento para morir como mártir y otro para morir como boludo.
Bueno, la fortaleza es eso, perdón por la palabrota, la fortaleza es eso, ¿sí? Sé dónde me paro, ni me dejo tirar abajo, ni salgo huyendo. La generosidad es el término medio en el uso y la posesión de bienes. Ser generoso no implica ser pródigo. Ser pródigo es un exceso. Y ser avaro es el defecto, es decir, es la falta de generosidad. Tampoco está bien la prodigalidad. Desparramar y repartir no es lo que está bien para Aristóteles, ¿eh? Cada cual tiene que reservar para sí los medios necesarios para su mejor vida, para su felicidad, ¿sí? Porque no va a haber felicidad si no tengo lo que necesito, y si no tengo eudeumonía, no voy a arribar a la Sofía, que sería la sabiduría. Ahí vamos. Entonces, esa regla del término medio, del equilibrio, la balancita esa que les mostré en el otro power, ¿sí? El equilibrio, el término medio, el fiel de la balanza es la que debe regular la conducta ética. El término medio, nunca un extremo, ¿eh? La prodigalidad es tan mala como la avaricia. La osadía es tan mala como el miedo, como la cobardía. Entonces, las virtudes dianoéticas, como prudencia, acuérdense que ya vimos que frónesis me lo da la razón. No son prudentes los que no son racionales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el conocimiento el que me permite equilibrar, razonar, pensar, potenciar qué es lo mejor, sopesar, podríamos decir. Entonces, la prudencia, el arte es una virtud dianoética, la capacidad de expresión artística, la sabiduría o sofía, ¿sí? El conocimiento podríamos traducir para no repetir las palabras. Entonces, la prudencia, el arte, el conocimiento, la ciencia, es decir, es el conocimiento sistemático. Por oposición, ¿se acuerdan? Vimos hace un rato episteme y doxa. Entonces, la doxa, la episteme y la intuición. La intuición es una virtud, ¿sí? Aquello que yo sé antes de incluso razonar sobre eso. Antes es lo que me permite de algún modo establecer el razonamiento. Todos, prudencia, arte, conocimiento, ciencia e intuición, me conducen a la sofía, es decir, al estado ideal de felicidad que es la sabiduría. Se puede alcanzar la eudeumonía por la práctica tanto de las virtudes éticas como de las dianoéticas, es decir, por la razón, la dianoia, o por el corazón, por el timos, por el valor, por el esfuerzo. Entonces, la felicidad, la vida buena, la vida feliz, es el resultado de la acción humana. Cada uno de nosotros tiene que seguir su propio camino, ¿sí? Y producir su propio producto feliz. La felicidad es un producto de nuestras acciones. Yo los invito a que cuando lean, por sobre todas las cosas, Ética Nicómaco, que es, vamos a mirar la política o politeia, porque es importante que repasen en otra clave lo que vieron apenitas en fundamentos y en más profundidad en teoría 1, y sobre todo Ética Nicómaco, que es cómo debe comportarse Nicómaco o cómo le enseño a Nicómaco a comportarse, que esa sería la traducción. Se supone que Nicómaco era el hijo de Aristóteles, ¿sí? Piensen ustedes, sí, mírenlo y léanlo y van a ver que se parecen mucho a muchas reflexiones actuales, ¿sí? De cómo por la propia posición, la propia mirada, el hombre puede ser feliz, ¿sí? La ciudad polis es una de las cosas. Quiero cerrar esta parte, ahora vamos a pasar a ver en el rato que nos queda, si estamos bien los dos textos, por encima les voy a hacer una descripción y también van a tener el apunte. La ciudad polis es una de las cosas que existen por naturaleza, es decir, es natural,
como les dije al inicio, la polis no es una construcción, no es una creación, nos viene dada en el cosmos, en el equilibrio, es el modo en el que asociativo, cooperativo, en el que estamos obligados a vivir para ser felices, intercambiando. Y el hombre es por naturaleza un animal político. ¿Venimos bien? ¿Seguimos? Sí. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Alguien quiere decir algo? No, yo había preguntado algo ahí en el chat. Ay, pero no veo, Lola, el chat. ¿Me lo querés leer? Ah, no, había preguntado justo con algo que habías dicho de Aristóteles, que lo estaba relacionando al texto de Villoro cuando decía que hay que relacionar la práctica en el contexto Perfecto. histórico. Sí, tal cual. Eso quiere decir Villoro, que Listo, es un eso nomás. aristotélico. Ahora vamos a hacer una cosa, si quieren más preguntas las escriben y después las leo. Yo cuando les estoy compartiendo mi pantalla solo veo la pantalla, no los veo a ustedes, no veo nada. Y no sé hacerlo porque sé que se podría partir, pero la verdad no sé cortar. No, y no he logrado aprender. Si alguno de ustedes sabe enseñármelo, pero cuando yo corro y achico mi pantalla, solo veo que me dice, estás grabando, estás presentando para todos. ¿Ves? Claro. Y ahí me desapareció la pantalla. Ahí te veo, Lola. Esto es sobre lo que habla Villoro de ubicar la práctica en su contexto, tal cual. El equilibrio no es hacer cualquier cosa en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿sí? Yo se los dije cuando les presenté el programa, a lo mejor se acuerdan de alguna otra conversación que hemos tenido conmigo en Fundamentos. Hay dos miradas, ¿sí? El textualismo no tiende a esto, tiende a creer que un texto es clásico en cualquier contexto y lo que dice es importante, interesante, bueno en cualquier contexto. El contextualismo, que es la mirada teórica a la que yo adhiero, considera que las cosas siempre tienen que estar contextualizadas. Lo que dice un autor no vale si uno no sabe en qué contexto lo dice, ¿sí? Y Villoro lo dice con respecto a la práctica. Villoro es un filósofo mexicano muy importante, ¿eh? Al igual que Olivé, ¿sí? ¿Alguien más quiere decir, preguntar algo? Me vuelvo al Power, si no, ¿eh? No, nada más. ¿Ven el Power ahí? Sí. Bueno. Entonces, el hombre, esperen que voy a cerrar esto, así lo ven un poquito más grande. El hombre es un animal político por naturaleza, es un zoón politicón. La vida en sociedad, en comunidad, la vida en la polis es el modo natural de vivir. Los hombres no construyen nada. Nacen como nace una abeja en un panal, un lobo en su manada o su jauría, una hormiga en su hormiguero. La polis es una organización natural. Ya lo fuimos mencionando todo esto, pero vamos a repasarlo todo junto. La polis, o sea, el Estado, tiene un propósito ético que cumplir. Tiene una finalidad. ¿Que cuál es? Bueno, para Aristóteles, esa finalidad de la polis es tender a la mejora moral de los ciudadanos. Es decir, es tender a que todos sus ciudadanos se comporten en un ethos en el que la arete sea lo que los movilice. ¿Sí? Entonces, esa arete de los ciudadanos, esa constante búsqueda del equilibrio, de la frónesis, va a hacer que entre todos los ciudadanos construyan una polis mejor, una polis más moral, porque como es una construcción conjunta, es como las abejas, así lo explica él, como las abejas hacen en conjunto la miel, ¿sí? Bueno, y construyen el panal, y en conjunto mantienen a las larvas, si cada uno cumple con su función, las guerreras son guerreras, los
las obreras son obreras, la reina es la reina, ¿sí? Esa asociación que en vez de abejas es de hombres en la polis, tiene un fin, y es alcanzar la mejor vida posible. Si cada uno cumple con su rol, con su función, con su fin, la polis va a ser la mejor polis posible, ¿sí? Y va a proporcionar las mejores condiciones para el desarrollo moral conjunto. Aristóteles arranca del planteo de Platón en el político y en las leyes, en esos dos diálogos de Platón. Va a coincidir en algunas cuestiones y va a discutir otras, ¿sí? Aristóteles va a decir, al igual que Platón, que la ley es un elemento fundante, indispensable de la polis. ¿Por qué? Porque la ley es el traspaso material, es la constitución material del posicionamiento ético de ese conjunto de hombres, de ciudadanos. Y lo que acá empieza a discutirle a Platón. No hay gobernante que sea más sabio que el derecho. Es decir, lo que está plasmado en la letra de la ley, por más errores que tenga, siempre va a ser mejor que la mejor decisión del hombre más sabio. La peor ley acordada en la asamblea va a ser mejor que la mejor decisión del hombre más sabio. ¿Sí? Entonces, y la otra cuestión en la que le va a discutir a Platón es que va a romper con esa cuestión de la naturaleza de cada hombre y el lugar que le corresponde a cada hombre. Ya se los dije, se los reitero. Los hombres tienen la posibilidad de evolucionar, de modificarse, de mejorarse, ¿sí? La costumbre, que se traduce en la ley, debe enmarcar, es decir, la ley debe enmarcar las decisiones del buen gobernante en el Estado bueno. Sin ley no hay Estado bueno posible, por más bueno que el gobernante sea. Y la ley, insisto, es la traducción, la materialización del etos. Ahí viene Ética Nicomaquea. Ética Nicomaquea. Son 10 libros. Dice que aludiría al hijo de Aristóteles llamado Nicómaco. También tiene otro texto que se llama Ética en 4 libros, que es Eudemo, que aparentemente era uno de sus discípulos. Ahora miren, vamos a repasar lo que vimos en términos generales. Arranca la Ética a Nicómaco afirmando que toda acción humana se realiza en vista a un fin. Y el fin de la acción es el bien, es decir, toda acción humana se realiza en la búsqueda de un bien, que de acuerdo al hombre que realice la acción, va a ser uno u otro. La concepción de cada hombre, acuérdense lo que ya vimos al inicio, es distinta, ¿sí? Muchas de esas acciones emprendidas, por más que en sí mismas son un fin, son un instrumento para conseguir otro fin, otro bien, ¿sí? Incluso Aristóteles, di el ejemplo del banco, pero podría ser, planta una semilla para tener un árbol, pero además quiero el árbol porque quiero que me dé fruta, y quiero que me dé fruta porque el bien final es alimentarme, ¿sí? Entonces, bueno, brevemente vamos a mirar, que miren cada libro, acuérdense que vamos a ver del libro 1, del 2, del 6, del 13, ¿sí? Cada libro a lo mejor son 5 páginas, no asustarse. Entonces, en el libro 1, plantea su concepción teleológica, es decir, del telos, del fin, de la acción, de la ética, del modo de comportamiento. ¿Cuál es la naturaleza de la felicidad? ¿Cuáles son las diferencias existentes entre las virtudes éticas y las dianoéticas? Esto es una frase textual de Ética Nicómaco en el libro 1, que ustedes ya la leerán. Siendo como son en gran número las acciones y las artes y ciencias, muchos serán por consiguiente los fines. Así el fin de la medicina es la salud, el de la construcción naval, el navío, el de la estrategia, la victoria en la guerra, obvio, y el de la ciencia, o en una campaña política hoy en día,
y el de la ciencia económica, la riqueza. Todo arte y toda investigación, también es del libro 1, todo arte y toda investigación científica, lo mismo que toda acción y elección, parecen tender a algún bien, y por ello definieron con toda pulcritud el bien los que dijeron ser aquello a que todas las cosas aspiran. ¿Sí? ¿Qué está diciendo acá? Bueno, está bien, Platón tenía razón, que todos los hombres y todas las cosas aspiran a un bien, pero en lo que no tiene razón es que los fines a los que tienden las artes y las investigaciones científicas y también las acciones y elecciones de los hombres nunca van a ser el mismo bien para todos, cada hombre con su bien, con su fin, con su telos, con su idea de felicidad. En el libro 2 se profundiza en el estudio de la naturaleza, las virtudes dianoéticas y las virtudes éticas, de la arete, de la dianoia y de la arete del etos. ¿Sí? También analiza la cuestión de la virtud moral, es decir, del etos como término medio, esto que les decía, la frónesis. ¿De dónde sale la idea del término medio? ¿Por qué están mal los dos extremos? Porque desequilibran la balanza. Entonces no va a haber cosmos, no va a haber armonía. ¿Sí? Bueno, y entonces habla acerca de las diferencias existentes entre el etos y la dianoia. ¿Sí? Siendo pues de dos especies la virtud, el etos, la arete, la dianoia y la ética, la dianoia debe sobre todo al magisterio su nacimiento y desarrollo, el conocimiento, ¿sí? La reflexión racional, y por eso a menester de experiencia y de tiempo, en tanto que la ética o virtud moral es fruto de la costumbre, se aprende, se mama, se copia, se internaliza, ¿sí? En la vida en común, en la vida familiar. Entonces, la moral, la ética es fruto de la costumbre del etos, de la cual ha tomado su nombre por una ligera inflexión del vocablo. En el libro 3 se centra en el estudio de las virtudes morales, del valor y la templanza, de las virtudes éticas, ¿sí? De las aretes del etos con ética. En el libro 4 analiza también las virtudes morales, pero de generosidad, magnificencia, magnanimidad y mansedumbre. Acuérdense, generosidad, ni magnanimidad, ni egoísmo, ni avaricia, magnificencia, lo magnífico, ¿sí? Lo que está hecho para reflejar lo magno, lo grande. La ciencia, magnificencia, la ciencia, la eficiencia de lo grande, ¿sí? La magnanimidad, el dar magnánimamente, ¿sí? El ser bondadoso hacia el resto. Ojo con esto, que no quieren decir exactamente lo mismo, ¿sí? La bondad. Y la mansedumbre, es decir, la aceptación, podría ser. En el libro 5, ustedes, yo se los puse así tal cual, como están las traducciones, ¿sí? En el libro 5, ustedes después parte de la tarea que van a hacer es encontrar modos de expresarlos que a ustedes les resulten los más comprensibles, ¿sí? Mansedumbre no es la idea cristiana de poner la otra mejilla, ojo con esto, porque también se interpreta mal, a través de Tomás de Aquino. La idea de la mansedumbre es la cuestión del equilibrio, de saber cuándo hacer frente y cuándo mantenerse en su propio lugar sin reaccionar, ¿sí? Entonces, en el libro 5 discurre acerca de la virtud de la justicia, ¿sí? Justicia es arete, justicia es equilibrio. Lo justo es lo que está bien.
Entonces, va a diferenciar a la justicia legal de la universal, de la equitativa o particular, ¿sí? Entonces, la justicia legal, la que se traduce en el logos, ¿sí? En lo escrito, en lo material, la que expresa principios, traduce posiciones universales. En cambio, la justicia equitativa es la particular, es la que se aplica a cada caso concreto, ¿sí? Y entonces él va a hablar de distributiva, es decir, que distribuye justamente, equitativamente, en la proporción exacta, ¿sí? En la proporción que corresponde a cada uno, correctiva, es decir, que va a mejorar, corregir, acomodar, decir cómo algo debe ser hecho, ¿sí? Poner lo que está mal, ponerlo bien, y la conmutativa, que es un tipo de distributiva, de intercambio entre unos y otros. Bueno, todavía hay tiempo. Vamos más rápidamente. En el libro sexto, que me importa también porque vamos a trabajar algunas cuestiones, se mete con las virtudes dianoéticas, ¿sí? Con el saber teórico, con la ciencia, con la sabiduría, con el intelecto. Y el arte y la prudencia, por lo tanto. En el libro séptimo estudia el problema de la continencia y de la incontinencia, es decir, quién sabe ubicarse y quién no, quién dice lo correcto y lo que corresponde, lo justo, y quién no. En el libro octavo reflexiona acerca de la amistad. Esto también es importante porque Aristóteles tiene una mirada de la política como surgida de algún modo de la amistad entre los hombres. La política es un modo para Aristóteles de amistad entre los hombres, ¿sí? Entonces va a analizar en el libro octavo las distintas clases de amistad, la relación existente entre las distintas clases de amistad y los distintos regímenes políticos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que piensen ustedes en aristocracia, democracia, monarquía y sus formas impuras. Entonces, cada uno de esos regímenes políticos va a estar en relación a una clase de amistad, es decir, de relación de confianza, de confianza entre los hombres. El libro 9 continúa con las indagaciones sobre la naturaleza de la amistad, marca las diferencias entre benevolencia, es decir, ser bondadoso con el resto, desearle el bien al resto y ser amigo. Ser amigo es un paso más, es la clase más profunda, más pura de afecto, va a decir. ¿Sí? ¿Y cuál es la felicidad para el hombre que vive en soledad y la diferencia con el que vive rodeado de amigos? En el libro 10 profundiza en la naturaleza del placer, la relación del placer y la felicidad, analiza las posiciones de otros filósofos griegos, ¿sí? Y defiende la importancia de una vida feliz y del placer en el marco de que la vida de los hombres sea feliz. Bueno, en los minutos que nos quedan vamos a hablar brevemente de la política. Y si no terminamos, lo veremos, a ver cuánto falta, déjenme ver. Bueno, el martes cuando nos juntamos de última, seguimos con esto. Vamos, aguantan 10 minutos más, avanzamos un poquito más. La política, como su nombre lo indica, política, politicae, cuestiones, asuntos de las polis. Es la ciencia del buen gobierno, va a decir Aristóteles. La polis o koinonia politicae es la comunidad política, construida a partir de las familias, los oikos, un pueblo homogéneo como eran los griegos en sí mismos y con más razón los atenienses, pese a que Atenas incorporaba metecos,
¿sí? Y les permitía vivir en su suelo, desarrollar comercio, no tenía la misma actitud, por ejemplo, que otras ciudades griegas, ¿sí? Con respecto a los metecos. Esparta tenía un rechazo absoluto de los metecos, ¿sí? Entonces, la polis o koinonia politiqué en el libro primero trata de la relación entre la ciudad y el ciudadano. Aristóteles hace sus consideraciones sobre que gobernar una casa o un pueblo es lo mismo. ¿Sí? Bueno, yo no estaría tan de acuerdo, pero para él una polis no es ni más ni menos que algo muy parecido a un pueblo. En esto tengan en claro la homogeneidad, ¿no? Y esa idea de mismo idioma, misma religión, todo igual, que estos griegos tenían mismas costumbres, ¿sí? Entonces, en el libro 2 va a hablar de los distintos regímenes de gobierno. Esta es una parte de la que van a ver, ¿se acuerdan? ¿Sí? Monarquía, tiranía, ¿se acuerdan de los regímenes de gobierno? Bueno. La república o res publica en latín, que sería la politiqué, ¿sí? O la politeia, ¿sí? El gobierno con constitución sería, ¿sí? El mejor régimen. Politeia, demoscratos o demoscratos, demagogia, aristocracia, oligarquía, monarquía, tiranía, ¿sí? Y otros sistemas. Bueno, se los puse en el apunte esto, no da el tiempo ahora, pero esta es la planta que tenían aproximadamente en las ciudades griegas lo que era el ágora, ¿sí? Los edificios comunes en la ciudad murallada, porque en la ciudad murallada estaban los edificios comunes principalmente, y por fuera de las murallas la zona de cultivo en las que estaban los zoicos particulares. Bueno, en el libro tercero va a hablar de cuáles son las condiciones para ser ciudadano y ahí va a discutir esta mirada ateniense sobre la necesidad de haber nacido en Atenas, tener padre, madre, va a comparar constituciones. ¿Se acuerdan lo que lo veíamos en Fundamentos y después lo habrán visto en Teoría 1? Que compara las constituciones de 19 ciudades-estado y de ahí saca sus conclusiones. No dice que la democracia es mejor porque sí, no es mera reflexión filosófica como en el caso platónico. Aristóteles hace ciencia, ¿sí? Entonces, materialmente, ¿sí? Lee las constituciones, las busca, las discute, las analiza. Entonces, ¿cómo se distribuye en cada una de esas ciudades el poder político? ¿Cuáles son los roles del poder judicial y del legislativo, que para él tienen que estar separados de quien toma las decisiones administrativas? Y va a expresar su posición con respecto a la monarquía. En el libro cuarto va a hablar de las politeias o constituciones, tipos y funciones, los modelos de constituciones y cómo se reflejan las apetencias de quienes las construyeron, las diseñaron, las escribieron, de qué se tratan las democracias, como, acuérdense siempre, que para algunos en algunos casos es politeia y como forma desviada demoscratos, es decir, del gobierno con constitución, politeia, al gobierno del pueblo en desorden, el demoscratos, nada más que en la asamblea, y para otros sería demoscratos a demagogia, es decir, el gobierno del pueblo para su propio beneficio y no para el beneficio del conjunto. Bueno, también va a hablar de las oligarquías, ¿sí? Como antes habló de la monarquía y de la aristocracia. Y va a hablar de qué es el gobierno, ¿sí? En el libro quinto va a hablar de la teoría de la ciudad perfecta, la transición de una forma del poder a otra, es decir, cómo la forma pura, ética de gobierno se corrompe y pasa a ser una forma impura, no ética, y entonces cae y es reemplazada por otra forma ética y cómo el círculo vuelve a empezar.
¿sí? Cómo algunas constituciones logran preservar instituciones, qué son las revoluciones y cómo es de inestable la tiranía y por qué es para él la forma de gobierno más inestable. Bueno, en el libro sexto profundiza en las constituciones democráticas, ventajas y desventajas, de esto también vamos a ver algo. En el séptimo, cuál es la idea del mejor Estado, cuál es el Estado más justo, por lo tanto el Estado más feliz, cuál es la cantidad de población, el tipo de dibujo, el posicionamiento ideal en el territorio, incluso aporta planos, modos de distribuir los terrenos, los cultivos, etcétera. ¿Cuáles son las instituciones ideales para lograr un estado ideal? ¿Cuál es la vida mejor, la vida buena, la vida feliz? Habla del matrimonio y de los niños, es decir, de cómo llevar adelante un matrimonio, cómo debe ser la crianza de los hijos, ¿sí? En qué manos debe estar. No olviden, y se los puse en el apunte que ya les dije que tienen sobre las Atenas del siglo V, para los griegos el manejo y la crianza de los hijos estaba en manos de los tutores, que muchas veces eran esclavos, y en otras metecos como el propio Aristóteles, y de las mujeres, ¿sí? En el deseo o lugar de las mujeres en el oikos, en el hogar, ¿sí? ¿Cuál sería la educación deseable para el mejor estado? Ahí lo ven a Sócrates en el momento de tomarse la cicuta, ¿sí? Bueno, y esto se los comparto ahora en el grupo de WhatsApp, si quieren, pero yo les subí prácticamente todos los videos, también los tienen subidos. Ahí se los pongo y se los comparto en el grupo de WhatsApp, por si acaso. Tienen todos estos videos subidos al grupo de WhatsApp, perdón, a la plataforma, ¿sí? En algunos casos le subí el video directamente, pero después me di cuenta que me comía el espacio, con lo cual de muchos tienen el link, tienen videos sobre la vida en Atenas, sobre Platón, sobre Aristóteles, sobre la discusión entre Platón y Aristóteles, ¿sí? Tienen una diversidad de videos para que ustedes vean, ¿sí? Yo les propongo lo siguiente, en los 5 o 6 minutos que nos quedan. Primero que me digan, ¿van bien con el trabajo? ¿Tienen dificultades? Abran los micrófonos y díganme, ¿van bien con el trabajo? Hasta ahora sí. Bueno, si tuvieran dudas, me las pueden escribir en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Y el martes que viene van a tener que tener prácticamente listo para la tarde, pero vale, yo les voy a dejar abierto el sitio hasta las 12 de la noche. Entonces, de última me consultan, ¿sí? Discutimos alguna cuestión, ¿sí? Y el jueves que viene, no se preocupen, ya tienen subida, digamos, van a tener subida, perdón, la tarea de Platón y de Aristóteles, ¿sí? Pero el jueves que viene hablamos de la tarea de Platón y de Aristóteles cuando hayan terminado la primera. ¿Estamos? Vamos a hacer unas wikis. ¿Ya han trabajado en las wikis en la plataforma? Sí. Bueno, vamos a hacer unas wikis, ¿sí? Sobre Platón y sobre Aristóteles, y también se van a ir distribuyendo, vamos a hablar el jueves que viene, se van a ir distribuyendo las preguntas o los estímulos que hay en las guías para reflexionar. Siempre piensen que las guías de lectura no son cuestionarios a responder, más vale son cuestiones que yo quiero que ustedes adviertan en los textos, ¿sí? Como no tienen prácticos en sentido estricto y los tienen que hacer solos, ¿sí? Esto es lo que les propongo. Entonces, el martes que viene nos juntamos a las 18:30 para hablar del trabajo. Hablan ustedes. Y en el jueves, con esto damos por terminado el mundo griego, avanzamos rumbo al siguiente paso de esta unidad, ¿sí?
que es la mirada en espejo de Maquiavelo con Moro. Les digo una cosa, vieron que ya hubo paro esta semana, y como aparentemente no, así fue, la CONADU histórica no fue convocada a la discusión salarial, y además las otras dos federaciones ya rechazaron la propuesta del gobierno nacional por insuficiente, es bien posible que los paros se continúen, ¿sí? Así que estén atentos, yo igual se los voy a poner en el grupo, y de cualquier manera, si hubiera paro... Parece un gobierno radical esto. ¿Cuál? ¿Por qué parece un gobierno radical? A ver, ¿por socialdemócrata? ¿Vos considerás que Alberto es socialdemócrata? Como algunos analistas. ¿Cómo? Escuché. ¿Por qué decís que parece un gobierno radical? Te pregunto. Porque yo no me acuerdo de que hacían paro cuando estaba Cristina. Sí, la CONADU histórica hizo paro siempre. Yo, mi Facebook me recuerda que desde el 2005 en adelante, perdón, desde el 2000 en adelante hemos hecho paro todos los años. El 2005 fue el último aumento que tuvimos en serio, nos los dio el gobierno de Néstor Kirchner, a través de quien era su ministro de Educación, obviamente, ¿no? Y Filmus. Hace poquitos días Facebook me recordó que yo había compartido eso. A partir de ahí ha habido siempre paro. Miren, chicos, el gremio hizo una especie de análisis comparativo. En los últimos meses, habida cuenta del incumplimiento de la paritaria firmada en el 2019 con la gestión de gobierno anterior, pero las obligaciones a las que se compromete la patronal Estado a través de sus representantes en ejercicio de la gestión de gobierno excede los mandatos. El gobierno, esta última gestión de gobierno de Alberto Fernández, no cumplió con la paritaria, con lo cual perdimos un 25% de poder adquisitivo en 12 meses. Aproximadamente, no me da hora para contarles todo el estudio hecho por el gremio, pero desde el 2005 hasta la actualidad hemos perdido alrededor de un 70% de poder adquisitivo, las y los docentes universitarios. Y te diría que es absolutamente cierto, ¿eh? Sí, en economía nosotros con Ariani hacíamos un cálculo para ver cuánto habían perdido, y sí, era casi 20% por año hasta 2018. Bueno, ha sido, por eso, pero con Macri mucho más, pero veníamos perdiendo desde antes, porque Cristina en su segundo mandato no nos dio ningún aumento que, aunque sea, remontara la inflación. Así que es un tema, ustedes saben que yo me adhiero a los paros, y bueno, que formo parte del gremio. De cualquier manera, clase no vamos a dejar de tener. Ya han sido mis alumnos todos ustedes, así que yo voy a seguir subiéndoles las clases, y si no podemos tener clases, se las subiré grabadas, ¿sí? Esta, de cualquier manera, si la grabación queda más o menos, esperen que ya que estamos voy a dejar de grabar porque no tiene ningún sentido grabar esto.